Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Ávila Barrera del Colegio Abraham Lincoln y hoy les vengo a exponer el problema 13 del calendario matemático del segundo periodo. Entonces, el problema dice así. El triángulo ABC tiene el ángulo A de 60 grados, el ángulo B de 45. La bisectriz del ángulo A corta el lado BC en T. Si AT mide 24, determine el área del triángulo ABC. Entonces, el plan que seguiremos para el desarrollo de este problema es: primero vamos a dibujar el triángulo con sus respectivas medidas, las cuales fueron las que nos dio el problema. Después vamos a proseguir a dibujar la bisectriz con sus nuevas medidas, ocasionando que este triángulo se divida en dos triángulos. Después vamos a calcular las medidas restantes en el triángulo 1, es decir, las que no nos dan. Y esto lo vamos a hacer mediante el teorema del seno. Vamos a encontrar la hipotenusa del triángulo 1, esto por medio de Pitágoras. Vamos a hallar el área del triángulo 1. Después vamos a hallar las medidas que falten en el triángulo 2 para calcular el área del triángulo 2. Y después proseguir a sumar estas dos áreas para obtener el área total del triángulo ABC. Entonces, como dice, el primer paso es dibujar el triángulo ABC con sus respectivas medidas. Entonces aquí tenemos el triángulo ABC y el ángulo A nos dicen que vale 60 grados, el ángulo B 45 grados y no nos dice nada del ángulo C. Entonces el siguiente paso, que es el paso 2, es dibujar la bisectriz que corta a este triángulo desde el ángulo A. Entonces esta bisectriz es una que corta el ángulo por la mitad, por ende también va a cortar el segmento BC por la mitad, creando así dos triángulos. Entonces esta bisectriz es T, mide 24 y este ángulo quedaría de 30 y este otro de 30. Entonces este triángulo que tenemos acá va a ser el triángulo 1 y este va a ser el triángulo 2. Entonces vamos a proseguir por medio del teorema del seno a calcular esta medida, la cual vamos a llamar x, que vendría siendo la misma x de acá. Y esto lo vamos a hacer relacionando este ángulo con esta medida y este ángulo con esta medida. Sería 24 es al seno de 45 como x es al seno de 30. Entonces aquí despejamos x y nos da que x es igual a 24 por el seno de 30 sobre seno de 45. Y x tendría el valor de 16.97. Entonces, acá x vale 16.97, al igual que acá. El siguiente paso es que por medio de Pitágoras vamos a encontrar la hipotenusa, que vendría siendo el segmento AB. Entonces, planteamos que AB al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 16.97 al cuadrado. Y esto nos queda que AB es igual a la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 16.97 al cuadrado, siendo AB igual a 29.39. Entonces, el segmento de acá valdría 29.39. Ahora vamos a determinar el área de ese triángulo, que es el triángulo 1. Entonces el área es el producto de los catetos dividido 2. Entonces vendría siendo 24 por 16.97 dividido 2. Y esto nos da que el área 1 es igual a 203.64. El siguiente paso es identificar y hallar las medidas que falten en el triángulo número 2. Entonces, el triángulo número 2 ya tenemos el 24,
y el 16, que vendrían siendo los catetos, y esta la hipotenusa. Entonces podríamos calcularla por medio de Pitágoras, pero nos damos cuenta que tiene las mismas medidas que el triángulo de arriba. Entonces podemos afirmar y dar por hecho que esta medida, que vendría siendo la hipotenusa, es la misma que esta, siendo 29.39. Ahora el siguiente paso es determinar el área del triángulo 2. Pero si nos damos cuenta que tiene las mismas medidas que el triángulo 1, podemos afirmar que el área 2 es igual al área 1, siendo el área 2 203.64. Ahora, para finalizar, para encontrar el área del triángulo ABC, esa sería el área total, tendremos que hacer la suma del área 1 más el área 2. Entonces, área total es igual a la suma del área 1 más el área 2. Entonces, el área total vendría siendo 203.64 más 203.64. Y esta área total es 407.28, siendo esta la respuesta del problema, que nos pide el área total del triángulo ABC. Muchas gracias por su atención, espero poder volver a encontrarnos en una próxima ocasión.